Gracias Gaby, gracias Renzo y Víctor. Para mí ha sido emocionante escucharlos porque sin duda desde distintos campos podemos encontrar que tenemos diferentes retos, pero a la vez también tenemos muchas coincidencias en lo que son retos también de cómo llegar al paciente, al público, al ser humano en general, ¿no? Desde el ámbito en que nos encontremos. Entonces tenemos diferentes retos, pero también muchas cosas afines que podamos aprender unos de otros. Y en realidad eso es algo que creo que nos ha faltado mucho como profesionales, permitir que solamente sean otros campos que aprovechen nuestros conocimientos de distintas miradas, de distintos campos de la psicología, y nosotros mismos más bien nos hemos como hecho islas, ¿no? Como nos hemos hecho un poco más de islas y en realidad podríamos aprender entre nosotros y estos espacios. Nuevamente te felicito, Gaby, por eso, porque creo que estos espacios nos dan esos aprendizajes. Marilu, muchísimas gracias, pero aunque sé que ahorita vamos a hablar, ahora sí, de entrevista como se debe, tu experiencia, pero para el expositor anterior, permíteme, por favor, ¿no? Claro que sí. Acá dice Yanina Quispe, gracias a usted, a Renzo, ¿no? Por compartir su experiencia y conocimientos, a Tony Pérez, por compartir su experiencia. Y déjame presentarte, Marilu, ahora sí, ¿no? Déjame presentarte como se debe, porque hay personas que recién se están conectando. Por favor, decirles también, tenemos acá una gran mujer de la psicología organizacional que ha trabajado mucho, yo te he visto, y te vemos, se nota en tu performance. Y lo merece Marilu estar aquí y que ellos te escuchen y que no se pierdan esto tan maravilloso que es esta conferencia de psicología, hoy 4 de diciembre de 2022, y estamos desde tempranito, ya hemos tenido a Rubén de la Torre, a Cristian Negra, a Víctor Tarazona, a Renzo Martínez, y tenemos la dicha, hemos tenido tu disposición también del currículum vitae, breve, resaltando las cosas positivas. En adelante, Marilu, déjame presentarte, por favor. Ella es Global Master por EAE, Business School de Madrid, España, es psicóloga organizacional y coach neurolingüística, ¿no? Eso quiere decir que la neurolingüística también está presente en el campo organizacional. Certificada como facilitadora en el aprendizaje experiencial y también como entrenadora y gestora del clima y cultura de la seguridad ocupacional. ¡Wow! Posee estudios de HR de análisis, básicamente con experiencia en diseño de thinking, ¿no? De la Universidad de Valley, España, así como también ha desarrollado básicamente, ¿no?, el curso en portugués y en un lenguaje programado. Estamos hablando de una persona que tiene mucha experiencia en lo que vendría a ser en el diseño, en la actividad de reclutamiento, de estructurar un plan de transformación 2020-2023, de elaborar un diseño de plan de línea de carrera y desarrollo, de reorganizar y construir el equipo de área de comunicaciones, realizar el levantamiento diagnóstico, muchas más. Y aplausos para ti, Marilu, aplausos. Gracias, bueno, nuevamente seguimos compartiendo aprendizajes y bueno, adelante las preguntas que puedan tener, Gaby, o desees que les comparta directamente mi ruta en esta carrera. Te dejo a carta porque no, ya nos diste la bienvenida, gracias. Bueno, la primera pregunta que yo iba a hacer es, ¿qué te llevó, no? Para que prosigas con lo que ya te has planificado y deseas hacerlo de corazón, ¿no? ¿Qué te llevó a motivar? ¿Qué viste? ¿Qué experiencia de repente familiar, experiencia en la vida, a hacer esta magnífica carrera de la psicología? Bien, ahí coincido totalmente con mis compañeros anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo tenía muchas dificultades también, no solamente tiene que ver con la disponibilidad económica de la familia, sino también con ese empoderamiento que nosotros querramos tener. Yo quería ser independiente, estudiar lo que a mí me gustaba y no cargar con más, de repente, más temas en casa. Entonces trabajo desde que era muy chiquita, siempre con una visión, queriendo adquirir nuevos conocimientos, ganarme de alguna forma o contribuir para ir estudiando desde inglés, desde que era pequeña, y a través de mi trabajo contribuir a ello. Entonces eso me llevó a que cuando ya era adolescente busque postular por mi cuenta y por mis propios medios, de hecho con apoyo de mis padres, pero gran parte también
solventado por mí. Entonces, al igual que Renzo, trabajé por muchos años para poder pagarme una academia, para poder pagarme una pre, para pagar el examen de ingreso, y eso me llevó también a ingresar, de repente tomarme unos años para poder ingresar a la universidad. Y en ese interín de siempre estar trabajando y pertenecer a distintas organizaciones, porque en este caso he trabajado como por campañas, entonces todas las semanas o cada mes o cada cierta cantidad de meses trabajaba para distintas marcas, pero al momento de capacitarme me interesaba mucho el mundo organizacional, el mundo de las empresas, pero sabía que no solamente quería dedicarme a un solo tema, sino quería explorar el mundo en general, desde distintos ámbitos, no solamente el ámbito empresarial, sino también el ámbito, tenía dudas del ámbito educativo, dudas del ámbito de salud, de cómo hacer un país mejor, porque si bien es cierto, somos una cultura bastante rica, tenemos un país maravilloso, con muchas riquezas en él, tanto de recursos como culturales. Nuestra sociedad está todavía muy, le falta mucha maduración, ¿no? Nos falta una unificación precisamente por todas las diferencias que tenemos geográficos, nos dividen, y al momento de confluir, por ejemplo, en las capitales, las grandes capitales como Lima, hay esos choques culturales o han habido, se ha desvirtuado muchas cosas, ¿no? Entonces yo quería saber cómo hacer de este país un país mejor. Y quería dedicarme a eso. Me gustaban tantas cosas y descubrí a través de la lectura, de investigación, porque antes no habían pues estos medios tan amigables para investigar, pero leyendo, averiguando, investigando, la curiosidad es algo que siempre me ha caracterizado y eso también les sugiero que siempre lo tengan, sobre todo los psicólogos tenemos que ser muy curiosos. Entonces me llevó a determinar que la psicología tenía todo ello. Así que yo ingresé pero de todos estos campos yo sabía que el que me podía dar los recursos económicos de manera rápida, porque yo no tenía quien me siga apoyando, como te digo, incluso desde antes de acabar la universidad yo ya quería empezar a trabajar y así lo conseguí. Desde cuarto año yo ya trabajaba. Entonces, así que todo cuarto, quinto y sexto trabajé. Ya en la carrera, ¿no? Porque siempre he trabajado, pero ya en la carrera trabajé desde cuarto año. Entonces, yo sabía que tenía que ser organizacional. No podía darme este tiempo, este break de repente de hacer cosas ad honorem. No podía, ¿no? Tenía que dar mis pasajes, mi comida, mi ropa, más estudios, por ejemplo, ¿no? Sabía que tenías que salir con herramientas, ya algunas herramientas específicas, las pedíamos de hecho ya en la universidad, veía los anuncios en los periódicos, en Aptitus, en esa época salía en el comercio, y qué es lo que pedían para la gente de recursos humanos, y eso es lo que solicitábamos cuando se hacían conferencias, charlas, pedíamos que se hablen ya de esos temas en la universidad, pero sabía que no era suficiente, necesitaba formarme y necesitaba para eso recursos económicos. Entonces, eso ha sido, digamos, un poco mis inicios, y de hecho, y sin duda esa experiencia previa laboral me ayudó muchísimo a tener, uno, las cosas claras, como decía Renzo, aprovechar mucho más la carrera, verla desde otra perspectiva, y bueno, también como comentabas, que se evidencia también un poco en el manejo que se pueden tener de distintas situaciones, en el liderazgo, la capacidad de comunicación, tomas de decisiones, nos ayuda ya esta experiencia previa, ¿no? Tener estas habilidades desde antes, ¿no? de egresar. La verdad, Marilu, cuando yo te veía, es orgulloso escucharte. Cuando yo te veía así siempre ahí, en la clase, sí, te venía bien formal y qué bonito, mira, y recién me sé por qué, ¿no? Tú ya, como otras, como nos indicó el psicólogo exponente anterior, Renzo Martínez, que pues trabajó antes de ingresar, ¿no? Por sí mismo, juntó su dinero, se preparó. Tú ya tenías una experiencia empírica de la contabilidad, de la administración, ¿no? Y una palabra muy interesante que dijiste, ¿no? Investigar, ¿no? No ingresar a una carrera porque te dijo tu papá, porque te dijo tu mamá, o porque tú ves que ya el señor lo logró, tuvo un carro, pero si no te llena. Haciendo un paréntesis chiquitito, he conocido médicos que no tienen ese trato humano, y lo digo normal porque soy psicóloga, la carrera me da la capacidad de poder, ¿no? Identificar rasgos, ¿no? Son médicos que donde deben ser humanistas, deben ser personas que valoran el cuerpo humano, no se alimentan bien, tratan adecuadamente a la persona, en vez de utilizar la carrera como algo
que propia de su formación, ¿no? No tienen conductas, digamos, más fuera de lo que debería ser el perfil adecuado de esto, ¿no? Entonces, en cambio, valoro mucho tu aporte, y porque acá tenemos saludos, por ejemplo, tenemos saludos de Tony Pérez, ¿no? Gracias por compartir, quedé enamorada de ti, dice, estoy enamorada de ella, Tony Pérez, gracias por compartir tu experiencia de Arthur Volley, ¿no? Y no, de Carla Romero, hola, ¿cómo estás? Y sí, pues no es impactante, y tú ya sabías, tú ya decías, psicología es lo mío, investigaste, gracias. Cuéntame, Marilu, por favor, dentro de la formación en psicología que tuviste, ¿no? ¿Alguna experiencia, algún curso, algo que te dijo el profesor, ¿no? Que te hizo marcarte más, ¿no? Porque tú ya de por sí tenías una disciplina, ¿no? Tú bien dijiste, yo ya sabía lo que quería, yo ya sabía, no podía darme lujo, de repente brindar a honor en mi trabajo, ¿no? ¿no? Cuéntame básicamente cómo fue manejar ello, una experiencia en tu preparación como psicóloga. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Saludos, chicos. Gracias por estar atentos. A ver, ahí hay varias preguntas que me han traído, sí, recuerdos importantes, y de hecho me llenan de emoción. Algo que me haya dicho un profesor que me ha inspirado. De hecho, varias cosas, pero entre ellas, al inicio justo tú lo comentabas, que antes teníamos una formación, incluso nosotros hemos tenido una currícula bien orientada directamente a la carrera, y eso es importante. Sin embargo, orientada a la carrera, pero contemplando también competencias de habilidades, tanto técnicas como interpersonales, ¿no? Porque empezamos como con un bootcamp, con un campamento de habilidades sociales, ¿no? Eso fue antes de iniciar las clases, y luego ya entramos a cursos de carrera, pero por ejemplo la epistemología, el curso de lógica, ese desarrollo de pensamiento crítico fue sumamente clave, creo, en mi desarrollo, porque estos cursos, de verdad, luego tú dices, ay, no, cosas que de repente lo voy a aprender luego. No, donde más tiempo tienen para leer, para investigar, para profundizar, es en la época de la universidad. Así que no se pueden perder realmente, también yo le digo lo mismo a mis alumnos, ¿no? Entonces, aquí es donde tienen que aprender. Después en el trabajo ya no van a tener tanto tiempo. O sea, si lleves cursos, maestrías, dentro, fuera del país, si quieres, no sé, interplanetariamente, pero ya no tienes ese tiempo, porque tienes otras responsabilidades, otra carga en la vida que no te permite sumergirte tanto. Y una de las cosas que me marcó muchísimo era esta manera fresca que tenía el profesor Ramón León de hablar de filosofía, precisamente de epistemología. Nos decía estos awareness tremendos con sus frases muy sencillas, ¿no? Una de ellas era como que, ok, cuida tus finanzas, pero ¿cómo nos decía él? Si este sol se me cae, yo puedo decir, no importa, se me cayó este sol, pero luego consigo otro. Pero no es el mismo sol, te decía él, ¿no? Ya no es el mismo sol. Entonces, eso nos hacía ver no solamente del ámbito financiero, sino también me hacía ver que, o sea, una oportunidad perdida, después puedes decir, ya, voy a tener otra oportunidad, pero no, en realidad, cada oportunidad es única. Y eso ustedes tienen que estar atentos. Cada oportunidad que se les presente, ustedes ya tienen que estar preparados. No decir, ok, como decía Renzo, ¿no? Primero voy a postular y después recién me voy a capacitar. No, si ya se te viene una oportunidad y te aceptó una organización, una empresa, un hospital, una clínica, lo que fuere, una entidad, ya se te presentó esa oportunidad, pero tú tienes que llegar con las herramientas para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque una siguiente puede existir, puede haber, pero tú no sabes si en esa primera oportunidad de repente te quedas años y ya te quedaste más o menos con las habilidades que ingresaste adentro, las vas a potenciar, pero si ingresaste en cero, te va a tomar todavía un tiempo formarte, un tiempo descubrirlas, un tiempo formarte, otro tiempo desarrollarlas, aplicarlas, y así se van a pasar pues por lo menos 3 años, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje importante que recuerdo. Y el otro, aunque suena un poco duro, y lo decía muy, muy carismáticamente, concha y cancha, queridos, concha y cancha. Cada vez que teníamos vergüenza de salir, de hablar, de explicar algo, me decía, no, concha y cancha, queridos. Entonces, ustedes tienen que salir confiados de ustedes. Tienen que saberse valiosos. Yo es lo mismo que les digo aquí a todos los presentes. Sépanse valiosos. No solamente
y se los dice a alguien pues que recluta o ha trabajado reclutando desde gerentes transnacionales hasta operarios para planta, operarios sin estudios iletrados totalmente. Entonces, pero toda esa gama, en realidad, les puedo decir que valórense, que ustedes tienen que valorarse. Si ustedes se valoran, primero, la organización los va a valorar. Entonces, no esperen ustedes solamente a dar su trabajo gratis. Potenciense desde antes, haciendo lo que tengan que hacer. No esperen a irse al extranjero para limpiar baños solamente, que no tiene nada de malo. Por supuesto que lo podemos hacer. El profesor Ramón León nos decía que cuando fue a hacer su PhD, él iba y limpiaba baños en Alemania. Entonces, pero a lo que voy es que no esperen a hacerlo. Yo, que nunca lo había hecho, dije, tengo que romper este paradigma en mí, y me metí, creo que como 2 meses a McDonald's y aprendí a limpiar baños para que cuando se me presente alguna otra oportunidad, sea en el extranjero, sea donde fuera, yo ya tenga haya roto con este mapa mental que tenía de repente, este sesgo, ¿no? Entonces, pero hagan lo posible para que con ese trabajo, ese esfuerzo, adquieran nuevas competencias y ya en su carrera ustedes vayan con un aval detrás. Yo valgo porque me ha costado mi esfuerzo traer estas competencias. Me ha costado mi inglés, me ha costado mis herramientas tecnológicas, mis herramientas de gestión, mi especialización en tal instrumento. O sea, yo vengo a buscar algo, a brindar mi talento, y yo necesito una retribución verdadera para ello. Has dicho muchas cosas muy maravillosas, pero antes hay que saludar a los expositores, ¿no? Claro, por ejemplo, dice Yanina Quispe, ¿no? Está presente, Tony Pérez, Arthur Boyle, ¿no? Gracias por estar aquí. Y no se preocupen, ya tienen preguntitas para ti, relacionadas al coaching, a las empresas, ya la tienen, ¿no? Porque tú inspiras eso y eso es tu psicólogo organizacional, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, yendo en ti, Marilu, es cierto, ¿no? Me gustó mucho la palabra concha y cancha, ¿no? Concha y cancha, nos decía ahí Ramón León. Entonces, García lo conocen por eso. Sí, atrevido. Mira, lo importante de eso, ¿no? Es de que él, sí, yo sabes que yo soy de la rama de psicología educativa, gracias a Dios, ¿no? Y lo digo gracias porque lamentablemente hoy en día no sale, ¿no? Con la especialidad. Tu diploma también está con psicólogo organizacional, ¿cierto? La mía está con psicología educativa, y de Renzo también seguro con clínica, y de los que han tenido esa promoción. Hemos tenido la dicha y somos muy envidiados, ¿no? De esa época, porque hemos tenido una malla curricular donde ya salías. Sí, ¿no? Y uno de mis sueños era estudiar con grandes figuras también literarias, y nos tocó Osvaldo Reynoso. Sí, wow. Maravilloso. Sí, es lindo lo que te da la formación. Muchas cosas has dicho, voy a tratar de coger las más importantes. Gracias, Marilu, por este aporte, por tu cátedra, gracias. Y algo que has dicho, la filosofía, sí, pues no, Ramón León la aplicaba en la psicología organizacional, ¿no? Muchos dicen, no, yo me voy a Orga, no necesito filosofía. Mentira, ¿no? Sí, totalmente. Eso es, no, como dicen, no, tú dijiste, hay que aprovechar esa oportunidad, si está ahí, hay que aprovecharla y lanzado, ¿no? Entonces, también dijiste algo muy importante, porque estoy atenta, enriqueciéndome, porque nunca se termina de aprender, con respecto a limpiar baños, como dices, ¿no? A veces vergüenza no me da decirlo, yo también limpié el baño, pero con el fin, cuando estuve de animadora, no en McDonald's, pero en otra empresa que se llama, animadora infantil, justamente para conocer, básicamente para conocer de animadora infantiles, y cuando las horas no teníamos show, porque ingresaba a las 10 de la mañana que iba a tener show, ¿no? Generalmente los shows son en la tarde, entonces ya, lo hacíamos, pero eso, como tú indicas, ¿no? Eso te permite, no lo hagas porque, ay, estoy limpiando, qué vergüenza, sino para que cuando tú, como tú dices, selecciones, ¿no? Para que cuando tú, para todo en la vida te sirve. Sí. Exacto, todo en la vida te sirve, y de verdad, yo orgullosa de haber hecho eso, ¿no? Limpiar baños, de repente algunos barrimos, de repente algunos ordenamos los stands, que así, caminante se hace el altar. Marilu, muchas gracias, y me voy a acordar de Concha y Cancha, Ramón León. Una preguntita, Marilu, mira, se están llenando de preguntas con Lucero Chiné, pero antes, queridos amigos, sigan compartiendo, porque estamos con una gran psicóloga organizacional, bravo, que tiene experiencia seleccionado, jefes de alto nivel, de tantos campos, capacitaciones nacionales, internacionales, como tú dices, ¿no? Algo importante, tú eres directa, ¿no? Por eso yo decía, no, yo no la hago en Orga, todavía no estoy preparada.
todavía no, ¿no? Y tu experiencia ha sido haber practicado antes, ¿no? Y luego estudiaste y dices ya, ¿no? Pero eso es poco a poco, ¿no? Ahora como la en forense, primero fui educativa, y yo sé que más adelante, poco a poco, como dice, hay que formarse primero, como dijo Renzo Martínez, antes de ingresar. Y no engañar, porque puedes caer justamente y te puede decir, no, este psicólogo no, porque no cumple las expectativas. Marilu, cuéntame, ¿cómo fue tu internado? ¿Dónde lo hiciste? ¿Postulaste? Eso es importante porque sé que tu internado ha tenido que ser organizacional, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue? ¿Postulaste? ¿Qué experiencias? Porque es importante para luego pasar a la red de preguntas que están aquí un montón. Gracias. Gracias a ti. Bueno, en realidad a mí me sirvió también muchísimo el tener prácticas desde la universidad en los distintos campos. Desde primer año ya estuvimos en educativa, luego en social, conociendo pues todas las realidades de nuestra ciudad, y eso para mí es maravilloso. Y esos aprendizajes yo los he llevado al ámbito organizacional. Entonces, aprendemos de los distintos campos, también del clínico, y eso me permite a mí ahorita, por ejemplo, en pandemia fui una expositora en lo que eran organizaciones saludables para toda Hispanoamérica, para una entidad de México, y éramos muy pocos en Hispanoamérica que teníamos este concepto, y ahora en España, por ejemplo, recién se está empezando a trabajar todo el tema de organizaciones saludables, y se está popularizando cada vez más, sobre todo desde las transnacionales ya, en trabajar el tema de bienestar organizacional, ¿no? De bienestar en su sentido completo. Entonces, eso nos da campo a organizacionales, a clínicos, a sociales, dentro de las empresas, porque ya no solamente estás desde un área, desde gestión del talento. Por ejemplo, en mi caso, yo no solamente veo recursos humanos, gestión del talento humano, sino también veo salud ocupacional, veo temas de innovación, y desde cualquier producto o servicio que quiera la organización, yo aplico la psicología, ¿no? Entonces, ese es mi reto y un poco motivo por el cual en un momento me salí a las organizaciones para hacer consultoría independiente, porque quería explorar todo el universo de posibilidades que podemos tener, ¿no? Porque como bien has dicho, Gaby, donde hay una persona, donde hay un ser humano, tiene que haber un psicólogo. Entonces puede haber un psicólogo, ¿no? Entonces, ya yendo puntualmente a tu pregunta, yo desde cuarto año lo que hice, como yo trabajaba y digamos que ganaba bien en el rubro donde yo estaba, acepté las prácticas porque me gustaron, pero sí fueron ad honorem. Pero ahora he estado unos 3 meses aproximadamente, ¿no? En ese momento me lo pude permitir, ¿no? Entonces, pero yo quería una experiencia específica en mi campo, ¿no? Entonces, por eso las acepté. Y bueno, no me arrepiento. En esa época era mucho más difícil para nosotros, chicos. Yo no tenía ninguna red de contactos en ese momento dentro de empresas que busquen psicólogos organizacionales. Entonces, yo aproveché la oportunidad y rebasé las expectativas, porque yo ya venía preparada. Entonces, rebasé las expectativas y, bueno, me quisieron retener, pero yo ingresé, estaba entre 2 empresas. Una que era COSAPI en esa época, COSAPI, y la otra era Mercedes-Benz, DB Motor, ¿no? Los primeros que me llamaron fue DB Motor, Mercedes-Benz, y ese fue mi internado, ¿no? En Mercedes-Benz. Yo ya casi no iba a la universidad, yo cuarto, quinto, sexto año, en verdad, iba a lo que podía, pero sin duda, yo tenía, funcionalmente, bueno, tenía responsabilidades, ¿no? Implementamos todo el área, hicimos pilotos, llevaba capacitaciones con las gerencias, entonces capacitaciones internacionales como con Hey Group, porque estábamos en toda esa migración del concepto de recursos humanos a crear un área de gestión humana, de gestión del talento, ¿no? Y terminé mi internado porque como ahí estaba como un rol muy administrativo, bueno, administrativo no, pero digamos que en el ámbito mucho más organizacional, de todas maneras no quería perderme la oportunidad de hacer el tema de evaluaciones, ¿no? El tema ya de selección de personal puntualmente, ¿no? Entonces, porque ahí hacía reclutamiento y todo el tema de gestión humana, pero no hacía la parte más psicológica de aplicar pruebas y hacer informes, que no quería perderme la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre curiosa, me fui a terminarlo y terminé mi internada en una consultora colombiana que tenía grandes transnacionales y hacía evaluaciones, bueno, con excelentes resultados ahí también, ¿no? En la organización. Bien, Marilu. Algo que yo admirada, ¿no? Y como tú indicas,
también el mundo de la psicología organizacional está dentro, no solamente selección, sino también la parte de promocionar y promover salud mental, ¿no? Hoy en día en pandemia, como tú dices, ha sido muchas de las pocas que han mundialmente has expuesto, chicos. Mira, ya tenemos preguntas de Carlos Romero, de Claudia Cariga, de Harold, de varias personas. Voy a correrme las preguntas por el tiempo, Marilu, pero tenemos ese enfoque nuevo, ¿no? Que tú lo has creado, y también como Cristian Neira, también el psicólogo organizacional, que viaja bastante y conoce bastante como tú. Bienestar organizacional, ¿no? Donde hay un psicólogo se promueve y se previene, ¿no? Se promueve la salud mental. Marilu, muchísimas gracias. Y algo muy importante, tú dijiste que me quedó, dijiste ya, sí, lo di al honor porque tenía que practicar, y eso es cierto, ¿no? Tenías que hacerlo, lo hiciste, y luego como fuiste tan buena, porque es característico, ¿por qué eres buena en la carrera? Pues porque te gusta, porque te enamoras. Sí. ¿No? Exacto. Y tú dijiste, tenía entre irme a la COSAPI o a la de Mercedes-Benz, pero tú te lo buscaste, ¿no? Tú te esforzaste. Sí, es cierto, yo te vi en la universidad que tú ibas, y yo dije, esta chica es lo máximo, gracias por hacer crecer la carrera del mundo organizacional, gracias por estar aquí. Y permíteme lanzar las preguntas, por favor, porque son bastantes. Ya, mi amor, gracias. Nos indica, ¿cómo se complementa el coaching en las organizaciones cuando tú, por ejemplo, estás pensando, ¿no? en esta carrera, ¿no? ¿Podemos hacer coaching nosotros los psicólogos que recién egresamos o estamos siendo internados? Gracias. Gracias. Pueden estudiarlo, sin duda es una herramienta, un instrumento que les va a servir muchísimo. No necesariamente tienen que certificarse. Las herramientas de coaching en general pueden utilizarlas para distintos temas, ¿no? Porque hay momentos en donde tú tienes que intervenir y no siempre vas a ser el psicólogo. Y sobre todo en una organización no te escuchan porque son personas que están ya en un estatus, ¿no? Entonces, si tú vas a ir un gerente, un jefe, o bueno, ya sea un mando medio, a querer aconsejarla, y no vienen a ti, entonces, y tú ya estás llevando además tus procesos, o sea, tú tienes tu propia responsabilidad, entonces no vas a ir a aconsejar a alguien. Lo que se hace es cómo llegas a esas personas. Ellos no van a tu consulta, tú no estás ahí esperándolos pasivamente a que lleguen y vengan a tu consulta, sino la organización proactivamente va identificando cuáles son esas brechas que tienen sus colaboradores y cuáles son esos aspectos que se tienen que potenciar. Entonces lo haces a través de capacitaciones. Entonces ahí ya tú tienes obviamente un rol de máster, ¿no? Entonces tú ahí lo que haces es que si los tutoreas, les compartes tus conocimientos, le das buenas prácticas y los empoderas, ¿no? Pero ya no solamente es el único ámbito de acción, también tienen que hacer programas. Y en esos programas ya hay una intervención directa con los equipos y con las personas. Y ahí tienes que hacer que de la persona salgan sus mismas necesidades, su propio awareness, sus propias respuestas. Y para eso lo mejor es el coaching, porque ahí tú solamente haces preguntas poderosas, utilizas las neurociencias para precisamente hacer que la persona encuentre tenga otras miradas, no solamente esté desde una sola sesgada, sino tenga otras miradas y encuentre sus propias respuestas. Entonces es una metodología que te sirve muchísimo a lo largo de tu carrera en general, ¿no? Entonces así no vas tú con el rol de yo lo sé todo y vengo a darte las respuestas, cuando la persona es la que conoce sus aspectos críticos, conoce sus problemas, conoce sus propias soluciones. Entonces nosotros no podemos ser expertos en todo. Entonces, por eso el coaching te sirve. Entonces, las herramientas de coaching te sirven. Ahora, certificarte, ¿cómo te puede ayudar? En mi caso, yo me certifiqué porque era algo que mis clientes me lo pedían, porque a veces también se pone un poco de moda y como ya da buenos resultados, te piden. Entonces, bueno, las certificaciones, como dices en un momento, es importante también el cartoncito, ahí tu credencial, ¿no? Entonces, me todo esto como planificación, también como descarga 10 años antes. Si ustedes todavía están en pregrado, de acá a 10 años vayan viendo ya, no sé, su MBA y su doctorado, lo que vayan a hacer, y entonces y vayan haciendo su ruta, ¿no? Su plan de carrera, qué van a necesitar, recursos, qué entidades los pueden apoyar, qué becas, todo. Entonces, es toda una planificación. Entonces, pero sí, el coaching es una herramienta potente. Marilu, acá tenemos el saludo de Carla Romero, muy buenas lecciones de vida.
tanto de los expositores como tuya, gracias, y profesionales que nos nutren para nuestros pasos en el camino. Gracias. Gracias. Marilu, de lo que acabas de exponer, para hacer coaching en campo organizacional, porque podemos hacer coaching en educativa, en clínica, en deportiva, en todo, ¿es necesario tener la colegiatura? No, la certificación. Pero, como te digo, si ya tú estás dentro de una organización y ese es un programa que contemple coaching, bueno, si tú lo vas a aplicar y está dentro de tus funciones, sí necesitarías certificarte, pero si no, haces el programa y contratas un tercero. Porque ya tú tienes tus propios roles, tus propias funciones de gestión, de gestionar, diseñar, gestionar, aplicar esos programas y hacer seguimiento, la medición, ¿no? Entonces, dentro de una empresa, no necesariamente tú vas a hacer coach interna, no necesariamente. Excelente lo que acabas de decir, Marilu, ¿no? No toda la vida tú vas a ser el que selecciona, no toda la vida tú vas a ser el que hace el coaching, puedes contratar a terceros, ¿no? Y lo importante de esto que se ha visto en pandemia es formarlos, o sea, ya, tú eres psicólogo organizacional, muy bien, ya, anda, sino que tú antes de lo vas a formar, ¿no? Es importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí, ahora, si tú quieres ser coach, o sea, para empresas, ahí sí, obviamente tienes que tener su certificación, pero la colegiatura no, el coach en realidad puede ser incluso cualquier otro profesional que haya seguido la formación de coaching. La mayoría de mis compañeros no son psicólogos. Excelente, claro. Una cosa es coaching, que es capacitar, potencializar tus habilidades que tú le has detectado y competentes para la empresa. En cambio, psicólogo es básicamente que esas competencias que ha tenido de repente se debilitan y ahí tu psicología clínica ya pone en práctica. Y justo hay una pregunta, Marilu, muy importante, nuestro amigo Tony Pérez, ¿no? Nos decía, perdón, Lucero Chinén, dentro de una empresa a los colaboradores se les puede realizar terapias individuales. Claro que sí, las grandes organizaciones lo están aplicando ya desde el área de salud ocupacional. Y ahí tienen los trabajadores sociales, médicos y psicólogos ocupacionales son los que se encargan de ello, hacer la identificación, detectar, hacer todo el seguimiento y tener ahí un tipo de atención, por lo menos primaria, ¿no? Primeros auxilios psicológicos, seguimiento y derivación en el caso de que requiere una atención, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en campos en donde la salud ocupacional es primordial, como en minería, por ejemplo, hidrocarburos, o sea, de alta nivel de exposición al riesgo, ahí sí, sin duda, hay psicólogos que hacen la parte clínica, ¿no? Muy bien, Marilu. Sin antes indicarle a toda la plataforma que ya tenemos presente a Eugenio Chanta, que es Eugenio, sí, que mira, básicamente, grandemente, ¿no? Ya va a ponernos, gracias Eugenio, unas preguntitas más y una despedida para empezar contigo. Él básicamente es coordinador de los centros de emergencia mujer, ¿no? Si por ahí nos golpean, nos insultan o algún vecino, él es el que dirige, orienta, les da básicamente las guías por cómo pueden atender. Muchas gracias, Eugenio. Permíteme terminar con Marilu, por favor. Gracias, lindo como siempre. Marilu, acá hay una pregunta, y mira, todos te saludan, gracias por el aporte, y les digo, sigan compartiendo, porque la información es valiosa y sobre todo es gratuita, y utilizamos las redes para eso, ¿no? Y tenemos aquí a Marilu, gracias. Última pregunta, nos dice nuestro amigo, estudiante, ¿no? Harold Caro Gamarra, dice, ¿cómo hizo para trabajar en Debbie Motor y qué funciones realizó ahí? Gracias. Apliqué, postulé y incluso mi jefe me dijo, tú no eras la primera opción, me fastidiaba, ¿no? Pero la otra, y de verdad, y no da vergüenza decirlo en realidad, hay que tener un factor también de suerte, como les decía, pero aprovechar las oportunidades, ¿no? Me hubieran sacado el mes si no hubiera dado la talla, pero en cambio yo terminé siendo... en realidad no me podían contratar porque estaba todavía estudiando, pero yo tenía las funciones de cualquier colaborador, ¿no? Entonces, y más grandes retos todavía porque estábamos implementando el área. Solamente al principio éramos 3 personas y sé que llegaron a ser más de 25 personas después. Entonces, sí era un reto muy grande. Pero ¿qué fue lo que hice? En realidad me preparé, ensayé. Tienen que ensayar, mientras más ensayen, de verdad, así sea en su espejo, donde fuera,
ahí, y recordaba mucho el concha y cancha que nos decía Ramón León, ¿no? Entonces confiada yo ahí con los nervios, pero sin miedo al éxito, como se dice, ¿no? Sin miedo al éxito. Y aprovechar todas las experiencias que se presentaban, ¿no? Como les digo, yo venía de ser básicamente anfitriona, pero que sabía que en esto yo aprendía también otras cosas. Entonces yo quería saber qué hacía el área de ventas, qué hacía el psicólogo que nos capacitaba, los que nos hacían los castings, cómo estaban compuestas las organizaciones. Entonces siempre aprovechaba la oportunidad. Y cuando me fui, por ejemplo, a ese trabajo como de McDonald's, hice lo mismo que tú, Gaby, ¿no? Cómo encontramos puntos de coincidencia. Yo detestaba todo lo que fuera las cosas muy infantiles. Entonces yo dije, voy a romperme ese esquema. Y ahí en McDonald's decían, ya, ¿quién quiere hacer caja? Yo quiero hacer caja. ¿Quién quiere ser anfitriona de las fiestas infantiles de los niños? Y yo decía, esto me tiene que romper los esquemas. Y ahí aprendí a ser anfitriona de las fiestas infantiles y me ponía mis moños y todo lo demás y hacía las dinámicas con los niños. Y hasta el día de hoy, esos aprendizajes me han servido, incluyendo en el de Die Motor, ¿no? Porque hacía eventos, ya sabía cómo organizar un evento, el catering, cómo interactuar, porque si yo venía de ser anfitriona por muchísimos años, pero era otro tipo de interacción, era más formal, por así decirlo, más de imagen, más de protocolo, pero aquí con los niños era diferente, porque era diversión, era innovación, creatividad, entonces, y me ha servido muchísimo, por ejemplo, ¿no? Yo como coordinadora corporativa de Clima y Cultura, hacía toda la parte de diseño, gestión, pero luego me iba a los proyectos con la gente, desde los horarios que desayunaban los operarios 4 de la mañana, yo ya estaba ahí desayunando con ellos, saliendo a las 3 de mi hotel, entonces jamás permitir que alguien solamente te cuente, tú tienes que vivir la experiencia con ellos. Entonces me iba a todas las obras y luego de que los conocía y encontraba ese punto en el cual enganchemos, o sea, qué les enganchaba, qué les motivaba, hacía mis team buildings, que son talleres de full day o de half day, ¿no? Lo que el tiempo de duración que puedas tener, ludificando el aprendizaje, ¿no? Entonces, como una animadora de fiestas infantiles, literal, pero para estos profesionales, estos técnicos. No era mi responsabilidad, por ejemplo, en COSAPI el público operario, sino empleado, pero Clima y Cultura yo no podía hacer solamente para un segmento, tenía que hacerlo para toda la organización. Entonces, hasta 6,000 trabajadores y los subcontratistas. Entonces, tenía que hacerlo yo para todos. Y esa experiencia, en la cual fui animadora de fiesta infantil 2 meses en mi vida, o sea, en McDonald's y por ahí algún cachuelito más que tenemos anécdotas ahí con chicos de la universidad, me sirvieron para todo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Yo llego a un lugar, puedo hablar con el gerente más alto de manera formal y luego cambiar de chip inmediatamente. Y el otro día, por ejemplo, estoy en un proceso para Associate de Cultura, de una empresa que admiro muchísimo, que es muy disruptiva. Y luego de hacer toda una presentación formal, terminé con una canción con ellos y les rompí el esquema y estoy, bueno, ya en la fase final con ellos para hacer su associate como consultora. Entonces, esos aprendizajes me han servido para toda la vida. Entonces, llénense de experiencias, de curiosidad, estén preparados para las oportunidades, que esa ola de oportunidad los agarre, pero bien parados o lo mejor parados posibles, o preparados posibles. ¿Qué más les podría sugerir? Tener esas experiencias, desarrollar habilidades que sean de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, de estas 3, que son las básicas que les van a evaluar desde sus inicios. Especializarse, como decías, especializarse. A los psicólogos, y sobre todo cuando trabajamos temas muy sociales, muy soft, nos falta mucho las analytics, los indicadores, las mediciones. Entonces, especialícense en poder demostrar su trabajo para que sepan cuánto es lo que tienen que ganar ustedes también, ¿no? Entonces, yo he hecho estas mejoras en cuanto a tiempos, dinero,
optimización, qué resultados han tenido. Midan, todo se puede medir, chicos, hasta lo más cualitativo se puede medir. Entonces, manejen Analytics, y para todo, como dicen, así estudies lo que fuera, siempre vas a terminar usando Excel. Así es que si algo tienen que aprender ahorita fuera de la carrera, es su buen Excel. Su buen Excel, si pueden su Power BI, para que hagan Analytics, ya ese es otro nivel, pero si pueden desde ya, vayan. Hay cursos gratis, pueden aprender en YouTube, en Creana, hay un montón de lugares desde gratuitos hasta muy económicos. Un idioma. ¿Se les dificulta el inglés, chicos? Empiecen con el portugués, desde Duolingo. Yo empecé con el Duolingo antes de pandemia, así jugando, porque siempre había querido y no tenía tiempo más que nada para el portugués, porque es súper sencillo también. Y ahora que acabo de sustentar hace un par de semanas mi TFM, que es como se llama la tesis para las maestrías internacionales, la he sustentado y mi maestría ha sido en Portugal, y las entrevistas, las transcripciones y todo lo hemos hecho en Portugal, en portugués de Portugal, que es diferente o suena muy diferente al portugués de Brasil. Y mi Duolingo me sirvió. Entonces, y ahora, bueno, ya estoy en proceso de poder ya tener mis certificados y todo lo demás. Entonces, si no pueden con el inglés, por lo menos portugués, chicos, por lo menos, y ahí vayan avanzando. El inglés es súper importante porque es la única forma que van a tener de ser un paso adelante sobre los demás profesionales, porque así sea un artículo muy básico, ustedes tienen que saber hacer la búsqueda del tema en inglés. Porque si ustedes buscan un tema en español, les va a salir 10 resultados, pero los buscan en inglés, les va a salir 150 resultados. Entonces, manejen el inglés. Por último, inviertan, apenas puedan, tengan su presupuesto apartado para llevar terapia psicológica. Sí, algo que hemos aprendido con mis compañeros de máster internacional de distintas realidades, es que tener una buena salud mental, empezando por nosotros, los va a llevar como por el mejor camino. Incluso respondiendo a la pregunta que nos acabas de hacer, ¿no? Entonces, de qué es lo que te va a llevar a tener a adquirir ese trabajo que tú quieres. Salud mental, chicos. Salud mental. Si ustedes están bien, van a tomar buenas decisiones, van a dar una buena entrevista, van a estar más seguros, con menos ansiedad, van a estar más preparados. Y bonus antes de pasar a la siguiente exposición, armen su red de contactos. Estén ya, me imagino que todos están en LinkedIn. No esperen, voy a esperar a estar más preparado. Voy a esperar a acabar la carrera. Voy a esperar. No esperen nada, chicos. No esperen nada. Háganlo ya. ¿No? Háganlo ya. Se puede ver en mi LinkedIn. ¿Sí? Sí lo veo. Ok, entonces entren ya y de arranque busquen todos los nombres de que estamos el día de hoy y agréguenlos para poderles compartir también. Nosotros nos llegan y no tenemos tiempo de estar diciendo, voy a compartirlo al grupo tal por WhatsApp, voy a copiarlo y No, en LinkedIn es muchísimo más fácil. Nosotros ponemos compartirlo, le damos like simplemente, o ponemos una arroba y ya nos salen las etiquetas. Entonces, estén presentes en LinkedIn, que es a nivel internacional, ahorita el que lidera la red laboral. Y no solamente laboral, sino también de aprendizajes académicos, de compartir artículos, capacitaciones incluso gratuitas que tiene LinkedIn, investigaciones que hacen sobre competencias que necesitan. Entonces, estemos todos en LinkedIn y tengamos mayor presencia como psicólogos, ¿no? Ahí también. Entonces, agréguenos a todos. Bien, Marilu, muchísimas gracias. Todo suma, desde ser anfitriona, desde limpiar baños, concha y cancha, filosofía, todo suma. Y como ella dice, todo nerviosa, sí se lanzaba. Y eso es lo que es organizacional, ¿no? ¿A qué me dirijo? ¿A qué voy? Hay muchísimo campo y te agradezco. Siempre seguimos estudiando. Tú, felicitaciones por tu sustentación. Eres un modelo a seguir para los jóvenes que aquí están. Desde aquí ya Jaro, Lucero, Yanina, Jessica, ¿no? Indica muy interesante tu experiencia. Gracias. Y tal vez, por favor, ¿no? Unas palabras de aliento y de despedida. Gracias. Gracias a ti, David. Importante, alineen con su propósito, chicos. La felicidad es lo primero. Y ustedes, como dice esta frase tan cliché, pero que
la vivo muchísimo. De repente no he aceptado una línea de carrera en gerencias o jefaturas específicas de recursos humanos porque yo buscaba mi felicidad, y mi felicidad es poder aplicar la psicología a todo lo que a mí me genera interés, ¿no? Entonces, es importante alinear su propósito de vida, les va a traer mucha mayor felicidad y no van a trabajar ni un solo día de su vida, literalmente, si hacen lo que les apasiona, lo que les hace felices, los que les brinda felicidad, ¿no? La felicidad no es perpetua, no es permanente, es algo que se vive instante a instante, en el disfrute, en el estar consciente, ¿no? De ello. Y eso es lo que me ha traído la psicología a mí, o sea, las mayores satisfacciones prácticamente de mi vida, paralelamente de temas muy difíciles que yo estoy pasando y que vivo. La psicología es para mí esto que me trae realmente bastante luz, hasta en los momentos más oscuros, ¿no? Y me da esa oportunidad de transmitir no solamente mis vivencias, sino adquirir vivencias de los demás. Por ejemplo, lo que he escuchado de ustedes y tener esos puntos de confluencia también me generan muchísima alegría, ¿no? Muchísima conexión, ¿no? Que es básicamente lo esencial, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Para transitar. No te vas a acordar de cuántas tablas de Excel hiciste, ¿no? O cuánto estaba en tu cuenta bancaria. Te vas a llevar estos momentos de interacción, estos momentos de conexión con otros seres, ¿no? Y yo lo llevo más allá de solamente el ser humano, ¿no? En general, con todo ser vivo, ¿no? Incluyendo nuestro planeta, nuestra tierra, ¿no? Nuestra madre tierra. Así es que conectar con su propósito y no van a sufrir, chicos. Gracias, Marilu, gracias. Una pose para la fotito, por favor. Linda, como siempre tú. Gracias, Marilu, que Dios te bendiga por estar aquí, por tus palabras de aliento, y damos el pase ahora a Eugenio Chanta. Gracias.